Señor, por tu salvación, por el mensaje del Evangelio. Te agradecemos, Señor, porque podemos meditar, Señor, en lo que tú nos quieres hablar al corazón. Señor, hace más de 2000 años que se escribió lo que vamos a leer. Y realmente vemos, Padre, cómo por cada generación que ha habido desde aquel entonces, cada mujer, cada hombre se ve su casa con algo, Señor, que tú le has dicho. Oramos, Padre, por ello, porque seas tú hablándonos al alma. Y oramos, Señor, porque podamos conocerte y realmente ser transformados mediante el poder de tu palabra. Que podamos entender realmente qué es la sana doctrina, por qué tenemos que tener carga por ella, por qué debemos luchar del lado de ella y en ese sentido, Señor, vivir para ti. Te agradecemos, Señor, por mensajes de pasión y por, como decía el himno, qué bellas son esas palabras de vida. Te alabamos, Señor, en nombre de Jesús, amén. Les animo a mis hermanos a que iremos Efesios capítulo 5, estamos en el versículo 22 y el título del sermón por el tercer domingo es el carácter de Cristo y el sometimiento. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, recordemos tres ideas claves que hemos mencionado previamente, antes de hoy. Una, podemos hablar que recordemos, según los capítulos 3 en adelante comenzamos a hablar sobre una serie de estudios que se llaman ¿cómo? Carácter cristiano. Pero a partir del capítulo 5, versículo 18, comenzamos a entender que Pablo viene hablando de algo que es clave. ¿Qué es? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, y al igual que en los tiempos de los reformadores, pues nos toca aclarar lo que es el correcto cristianismo y el falso cristianismo. En la época de los reformadores, recordemos que había solamente una iglesia a nivel mundial. ¿Qué era la iglesia? Católica romana. Y dentro de la iglesia católica romana habían surgido muchas cosas. O sea, estaban los que pactaban, bota una moneda en el alfolí y liberas un alma del purgatorio. Qué mente tan humanista. Segundo, como si la salvación fuera tan fácil. Y segundo, había un misticismo muy marcado entre la iglesia de Cristo, pero muy marcado. ¿Qué es ese misticismo? Eso de que ustedes ven el día que yo vi una aparición de Cristo, la Virgen María se me apareció, la vi en esa estatua, la vi en el chocolate y todo eso, sí. Todo eso es algo que venía desde muchas épocas. Hoy en día es ese mismo misticismo, pero que se ha reproducido dentro de las iglesias evangélicas. Entonces yo tengo una experiencia, yo tuve esto, yo tuve otro, ¿sí? Recordemos que los modos de revelación de Dios tienen su momento y Dios ni se cuadricula ni tampoco esos modos de revelación son por la eternidad, no. Y en ese sentido, por eso Hebreos dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habló en el Antiguo Testamento? Sueños, revelaciones, profetas, que venían el profeta y te decían: te vas a morir, y pum, se moría. Cosas así por todo ese lado, ¿sí? Entonces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Ya ahorita tenemos Cristo, la suma de su revelación, ya no hay nada más que decir. Él es el principio y el fin de toda la predicación. Entonces, en ese sentido, hermanos, para que nosotros entendamos por qué por encima de cualquier experiencia que nosotros tengamos está ¿qué? La autoridad de la palabra de Dios. Si la Biblia lo avala, lo apoya, lo autoriza, amén. Pero si la Biblia no avala ni apoya mi experiencia o lo que yo sentí, hasta ahí llega todo. No hay sello de aprobación en eso, ¿sí? Eso es clave que nosotros lo tengamos presente. Por eso decíamos que la llenura del Espíritu Santo es algo netamente místico, es simplemente una experiencia, yo sentí, yo me siento, es más que eso. Y decíamos que la llenura del Espíritu Santo es el control que tiene el Espíritu Santo sobre una persona. Eso no quiere decir que la persona no vaya a sentir algo, por supuesto, a veces lo va a sentir, pero por lo general no lo va a sentir. Y menos si tú no pones
musiquita, gospel y toda esa cuestión moderna, menos lo vas a sentir, creo. Pero eso no quiere decir que nosotros no sintamos gozo, no sintamos paz, no sintamos cosas emocionales, no, porque Dios nos creó así. Y eso también forma parte de lo que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Entonces, eso es lo primero que mencionamos tiempo atrás, que era realmente la llenura. Si yo quiero entonces identificar, en este caso que estamos hablando del sometimiento de una mujer llena del Espíritu Santo, ¿cómo la identifico? Por todas sus experiencias, por todo su bagaje, su hoja de vida espiritual, religiosa, no. ¿Por qué la identifico? Porque es una persona en la cual se nota el control. Y cuando una mujer está gritando en la casa, está, mejor dicho, ¿sí?, se pone histérica, se nota claramente esa llenura del Espíritu Santo. No está esa llenura del Espíritu Santo. Y ahí se nos cae abajo todo lo que son nuestros ídolos religiosos. Ahí es donde, vuelvo y repito, tenemos que mirar realmente la madurez, el carácter cristiano de una persona. Es ahí. Por otro lado, dimos dos ejemplos en el primer sermón al respecto. Uno era María y otro era Dalila. En el caso de María dijimos que María quiso usurpar la autoridad que no le correspondía a ella, ¿cierto? En Números está escrito así. Y por otro lado, que esperamos que las mujeres que entiendan que es el carácter cristiano no manipulen a su esposo, como lo hizo ¿quién? Dalila. Entonces eso es importante. Son dos pecados que están ahí y son dos modelos a no seguir. María usurpó y Dalila manipuló. ¿Listo? Y en ese sentido, en ese sermón vimos cómo el Espíritu Santo claritamente transmitió a los hermanos, a la congregación, el hecho de que debe haber un temor, de tal manera que una hermana en Cristo no debe creerse igualar ni al pastor ni a su esposo, porque son las autoridades que Dios ha puesto para su vida. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en mente, recordando lo que vimos ese día. Hace 8 días mencionábamos varias cosas acerca de una mujer llamada Abigail, en la cual vemos también la sujeción, y dentro de eso quiero simplemente tener presente o sacar a colación el hecho de que mencionamos las ancianas. ¿Las ancianas qué deben hacer respecto a las mujeres jóvenes? ¿Enseñará? Amar a su esposo. Ya no tienen que entrarse a enseñar griego, hebreo, que si lo saben, bueno, pero no es el punto. El punto focal, el punto principal, ¿cuál es? Enseñar a amar. Y eso que dice el Tito, que es enseñar a amar, es lo que Pablo llama aquí a los Efesios, ¿cómo lo llama? Sometimiento. Realmente, si yo quiero saber si amo, ese amor se mide proporcionalmente a mi sometimiento. Si yo no me someto a mi esposo, pues simplemente ¿qué? No amo. Ahí es, punto, no hay nada más que decir. Porque es que el amor es una emoción, netamente una emoción. No. La emoción forma parte del amor, pero el amor es más que una emoción. Porque lo que decía el hermano Juan, nosotros somos cambiantes. Hoy tengo ganas, mañana tengo ganas. Cuando yo me casé tenía ganas de amar, y después de 10 años de casado ya no tengo que. Las mismas ganas. Porque se me acaba la gasolina. A todos nos pasa eso. ¿A quién no le pasa eso? Entonces, en ese sentido, hermanos, simplemente que nosotros entendamos, cuando Tito dice que las mujeres mayores o ancianas enseñen a las más jóvenes a amar, está basado en algo muy clave cuando tú transmites conocimiento. ¿En qué está basado? Recuerden. Cuando Pablo dice a las mujeres mayores de una iglesia, dice, las mujeres mayores o ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, que ya estaba quitando por nada. En ese sentido lo está basando ¿en qué? En la experiencia. En la experiencia. No solamente el conocimiento por la observancia, sino por la experiencia. Y decíamos ese día, por ejemplo, mujer que esté casada y que no haya querido irse del lado de esa fiera que tiene, es porque todavía, mejor dicho, no ha pasado del primero o segundo año de matrimonio. Entonces, mujer que no haya sentido eso, no haya vivido eso, prácticamente podemos decir que no es mujer, porque es que una mujer es dura en la presión bajo la cual vive. Entonces, eso es entendible que se vive, ¿vale? Entonces, las mujeres cristianas, por eso decimos, la iglesia es una panacea de trofeos, no, es un hospital. Y nosotros aquí venimos, los que estamos sanos, no, el que está sano no necesita el médico, no viene a la iglesia.
Entonces aquí vimos los que estamos enfermos, pero que somos conscientes que tenemos una enfermedad, que somos pecadores, que esta semana pecamos, y venimos aquí para que el Señor nos limpie y nos transforme. Entonces, vamos, como dijimos hace 8 días, a mirar un poquito con más detalle la vida de Abigail. Entonces les invito a que miremos 1 Samuel capítulo 25, para encontrar en ella ese carácter cristiano. 1 Samuel capítulo 25. Entonces, recordemos que cuando hablamos del tema del sometimiento de la mujer, es un tema que hoy en día es aceptado por nuestra cultura, ¿sí o no? Segundo, si hablamos de sometimiento es porque hay uno que es un superior y hay uno que es un inferior. ¿Eso es aceptado por nuestra sociedad de hoy? No. Y tercero, se habla, la Biblia habla entonces de una jerarquía del hogar. ¿La sociedad de hoy acepta eso y proclama eso? No. Entonces, eso es totalmente contrario a lo que nos comunica la sociedad, nos enseñan en las instituciones educativas y nos venden en las redes sociales. O sea, esto está vetado, esto no se debería enseñar. Si aquí estuviera actualidad lo que se levantaría ya con un discurso y mejor dicho se espelucaría y nos echaría a todos, nos echaría a la policía, ¿sí? Porque pues cuando fue primera alcalde, era la que mandaba por encima de los policías. Vamos a mirar entonces el versículo 1 que dice allí: murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama. Como que dice, se acabó todo, porque se murió el Papa de la iglesia. ¿No? ¿Se murió y qué pasó? Pues la vida contigo, toca seguir adelante. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Tremenda joyita, tremendo nieto que le tocó. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió, ayúdame por favor. Ayuda que no era. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Entonces, versículo 10, claramente lo mencionamos hace 8 días, es un versículo donde se nota que, aparte de la descripción que hace el versículo 3, el Espíritu Santo de Nabal, que era un hombre duro, de malas obras, y que era del linaje de Caleb, es decir, era una vergüenza para la familia donde venía. El versículo que acabamos de leer, que es el versículo 10, nos habla de que era un hombre irrespetuoso, es decir, que era un hombre que no consideraba la autoridad. Hoy en día nosotros vivimos en medio de una sociedad en la cual no hay ni autoridad, no hay Dios ni ley. Eso es lo que vemos aquí en Bogotá. Ese dicho se ve reflejado en varias zonas de Colombia.
Por ejemplo, usted ha escuchado en el Bichá qué está pasando, qué pasó anoche, por ejemplo. En Bichá, Casanare, Yopal, en Baupés, en Mitú. Ahora apenas uno sabe que eso está en el mapa y le pertenece a Colombia, pero más para allá uno no sabe nada. El noticiero da tantas noticias y repite, tal político van a encarcelar entre 5 años y tienen tal proceso y la fiscalía no sé qué, y de eso vienen hablando 10 años, pero todavía cosas tan importantes como qué pasó en Bichá, cómo está la guerrilla allá, qué están los paramilitares, eso no es importante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros miramos acá este versículo, nos habla de un hombre que tenía estas características y que este hombre no está lejos de las personas que vemos al día de hoy en el medio de nuestra sociedad. Ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, el tren de la Aragua. Ese tren de Aragua, ¿tiene Dios? ¿Tiene ley? Eso no respeta la autoridad. Sea aquí en Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, donde quiera, pero no respeta. Entonces, de ese corte, de ese clan, era nuestro personaje Labán. O sea, Nabal no era cualquier joyita, ¿sí? Si usted ha visto a su esposo, que su esposo es un mal hombre, que es un terrible porque no me escucha, porque no es otro, entonces yo le pido por un momento que piense si usted lo colocaría al lado o formando parte del tren del Aragua, ¿sí? Que eso es prácticamente lo que era Nabal acá, no era cualquier cosa. Pero aparte de eso, el tipo decía que era cristiano. Entonces esto era una belleza, ¿sí? Porque era del pueblo de Dios, o de la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces, primero que todo vemos eso en el versículo 10. Entonces este hombre no tenía Dios y tampoco tenía ley, es decir, no tenía respeto. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice quién es David y quién es el hijo de Isaí. Sabemos que todos sabían muy bien en ese momento quién era David. Y se hizo David muy famoso por ese coro que decía, exacto. Por eso David se hizo muy famoso, entonces sí lo conocía. Entonces la pregunta que decía ahí era algo irónica. Y cuando dice muchos siervos hay hoy que oyen de sus señores, él está reconociendo la condición que le tocó vivir a David hasta ese momento. David era perseguido como una rata. Le tocaba irse a esconder en una cueva, en la cueva de Adullam, en otra cueva, y en otra cueva, y en los desiertos. Así se persigue una rata. Así era. Entonces, hermanos, cuando usted ve a un cristiano que es perseguido, piense por un momento si hay una causa justa para perseguirlo o si le tocó vivir como le tocó a David. ¿Era justo lo que hacía Saúl con él? No. No era justo. ¿Y era del pueblo de Dios o no Saúl? Sí. Entonces, esa realidad, hermanos, replica el día de hoy. Versículo, sigamos leyendo, versículo 11 dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. Ese es muy bonito ese versículo. Ese versículo para los cristianos modernos lo han quitado de su Biblia, lo han recortado y lo han botado a la basura. ¿Vale? Créanme que sí. Es un versículo muy hermoso. Si usted observa, yo pregunto, ¿David tenía hasta ese momento el carácter de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta, ¿David, Nabal, se ha comportado como un amigo o como un enemigo para David? Un enemigo. Como un enemigo. Ahora yo quiero que usted piense en lo que fue este hombre unos años después. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo lo pregunto, ¿este hombre que está en el versículo 13 era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde ve usted ese hombre? Orando y amando a Nabal, inclusive bendiciéndolo.
Bueno, entonces vamos a hacer un razonamiento humanista, ¿sí? Y por lo tanto, si David hacía esto, y David tiene el corazón de Cristo, y Cristo decía que había que orar, bendecir y hacer bien, por lo tanto la Biblia se contradice, o David pecó contra Dios al hacer eso. Es un razonamiento humanista, ¿no? Porque ¿qué estamos llamados los cristianos a hacer? ¿La guerra o la paz? La paz. Los cristianos modernos. Pero realmente, ¿qué estamos llamados a hacer por historia? Las dos. Muy bien. Bueno, ambas. Y dentro de eso, ¿quién fue el primero que puso la piedra para generar una guerra? No. Piensa históricamente en la Biblia, no en el evento histórico, en la Biblia. ¿Quién fue el que puso la primera piedra para generar una guerra en medio de la humanidad? No, Dios mismo. ¿Cuándo la puso él? Habrá guerra entre la simiente de este y la simiente de la otra. Como hay esa guerra ahí está, y siempre estará. Entonces, habrán unos momentos de tregua, en la cual nosotros los cristianos tenemos que hacer tregua. Pero deben haber otros momentos que son ¿de qué? De guerra. Y aquí la guerra no es tomar la armadura espiritual o la armadura que dice Pablo en los Efesios. No. Aquí la armadura es que es una espada física, es verdadera. ¿Eran tiempos peligrosos los de aquel entonces? Claro. Sí. ¿Y cómo tienen que estar los cristianos? ¿Armados o no? Tienen que estar armados. Entonces, todos eso, hermanos, para que nosotros entendamos realmente la complejidad de las Santas Escrituras y cómo realmente poder entender esto. Porque para mí lo más fácil es decir, no, pues, eso era del Antiguo Testamento. ¿Sí notan? O sea, ellos eran el pueblo terrenal. ¿Nosotros somos qué? Espirituales. O sea, yo me lavo las manos como Pilatos y arreglo el problema y todos somos felices. ¿Seguimos siendo un pueblo qué? Feliz. ¿Feliz o llamado? ¿Pacifista? Pasivo. Extremo. Sí. Y los cristianos realmente no estamos llamados a eso. Eso es un cuento chino y muchos cristianos se han creído esos cuentos chinos y no le han creído realmente, no al cuento, sino a la palabra de Dios. Sigamos leyendo el relato. A ver qué más dice el Espíritu Santo. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: y aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, los ha ofendido, se ha burlado de ellos. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Versículo 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces, en este caso, Nabal era conocido porque era un hombre tan perverso que es como el dicho popular que nosotros decimos, era más terco que una mula. La gente le dice una cosa, no, es por acá, metía la cabeza como una avestruz. Entonces, ahí es donde, hermanos, nosotros tenemos que discernir hasta dónde tenemos sabiduría o hasta dónde nosotros somos necios. Y esta sabiduría o esta necesidad, noten que no se refiere tanto a las cosas morales, sino que se refiere a la toma de decisiones en la vida. Por ejemplo, si yo me vengo con una chaqueta o me vengo con un saco, es una toma de decisión. ¿Esa toma de decisión es moral? No, porque un saco y una chaqueta, a menos de que sea una cosa, sí, pero si las dos son muestras, pues no hay una decisión moral. Pero estamos hablando de que hay decisiones que son así en la vida, no son decisiones morales, son decisiones muy neutrales en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer un negocio con alguien, entonces tengo que ir a, digamos, a pañetar un techo, ¿dónde son negocios? O hoy pañeto el techo, o hoy si no arreglo la electricidad de un vecino. ¿Cuál de los dos? Entonces ahí ya van otros criterios. Entonces digamos, ¿quién es el que me paga? ¿Quién es el que me paga mejor? ¿Cuál es el mejor negocio? ¿Este me deja más dividendos? ¿Sí? Eso es un negocio.
hasta que yo no me meto, digamos, con cosas como que, bueno, la tajada que voy a sacar aquí es correcta o no es correcta, ahí ya no es moral. Hasta ahí no es, todavía no nos metemos en terreno moral, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo. Hay decisiones que aparentemente o llegan a un punto que no tienen todavía comprometida la moral. Pero en ese sentido, de todos modos, nosotros tenemos que mirar si estamos actuando como qué, como sabios o como la avestruz. Mete la cabeza y de ahí no la saca. No. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, John Knox. John Knox era reformador de Escocia. Lo persiguieron en Inglaterra. Tuvo que huir a Europa. Uno diría, ¿ese hombre tuvo fe o fue un cobarde? Porque es que los que traerán el reino de Dios, ¿quiénes son? Entonces él debió haberse quedado allá en Inglaterra y morir como lo hicieron otros reformadores. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un cobarde. No. Cuando yo miro, por ejemplo, el caso de José, José tenía que haberse quedado ahí con esa tentación tan terrible, o era mejor huir. Y huyó porque quedó como un cobarde o no. Entonces, si notan, o sea, hay decisiones que hasta cierto punto no tienen un carácter moral, pero y de ahí para adelante puede ser que sí o puede ser que no, pero hay que saber en qué momento o yo me retracto de la decisión que tomé o yo la mantengo, pero para eso necesitamos que la sabiduría de Dios. Y este hombre, si tenía algo de falencia o que le faltaba, era la sabiduría de Dios. Pero era un hombre sabio y mundano, ¿sí o no? Era un sabio y mundano. ¿Tenía plata? ¿Los hombres del mundo hacen plata con temor de Dios? ¿O con sabiduría animal, terrenal y diabólica? Este hombre, sin lugar a dudas, como les digo, para ser un integrante del tren del agua tenía que derramar sangre. Y si hay que matar a alguien para tener plata, pues hay que matarlo, porque ¿qué más? No hay nada más que hacer. Así son los negocios en el mundo, pero esa no es lo que le agrada al Señor. O sea, ese hombre, ese esposo que tenían Abigail, no era cualquier changuita, era una joya y media, ¿sí? Era tremendo. Entonces, en ese sentido, este hombre era muy perverso y, sin lugar a dudas, tenemos en claro que este hombre hacía lo que se le daba la gana, como se dice ordinariamente o cotidianamente en nuestra vida. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 12 panes, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes con higos secos, y lo cargó todo en asnos y salió del león. Entonces salió de su casa con todo eso, tenía bien aprisionada la casa de comida, ¿sí? Entonces, en ese sentido vemos acá a una mujer que tomó una cantidad de alimentos, y aquí otra vez nos encontramos con otra crisis de fe. La primera crisis de fe que vemos cuando tú lees el texto es cuando dices, David podía matar a Nabal, o David podía arrodillarse y ponerse a orar por él y bendecirlo. Ahí hay una crisis de fe cuando tú miras los dos testamentos. La segunda crisis de fe está acá, porque esta mujer tomó un montón de alimentos y se los iba a llevar ¿a quién? A David. Entonces noten acá, una mujer virtuosa, ¿acaso no? Y que es casada, ¿no es una mujer que está sometida a su esposo, sí o no? Y respeta las decisiones de su esposo, ¿sí o no? Ahora, Abigail, ¿estaba respetando la decisión de su esposo, sí o no? No. ¿Estaba obedeciendo a su esposo o estaba yendo en contra de su esposo? Entonces, abiertamente uno puede decir, la lógica me lleva a pensar que ¿se estaba rebelando o no? ¿No se estaba sometiendo? No se estaba sometiendo. La lógica me lleva a pensar eso, ¿vale? Pero ahí es donde hablamos de la sabiduría de Dios. O sea, aquí hay que aplicar otras cosas para entender realmente si eso fue correcto o no fue correcto. Eso por un lado. Pero por otro lado, ella hizo una cantidad de cosas. Ella fue, y no fue directamente al de uno, pero sí fue allá donde estaban las cosas, en la despensa de su casa, sacó todo su alimento y se lo iba a llevar a esta persona, a David. ¿A quién le corresponde el rol de ser el proveedor de su casa? ¿A quién? Y
Entonces, ¿por qué ella se estaba tomando atribuciones que no le correspondían? Y segundo, en esa toma de decisiones estaba siendo controlada llena del Espíritu Santo, ¿sí o no? Bueno, algunos especialistas dirían, no, pues es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solamente encima y no estaba, no sé qué, ¿verdad? Bueno, entonces no le diga así, simplemente diga, esa mujer tenía el carácter de Cristo, estaba actuando en conformidad a la voluntad de Dios, pero estaba en rebeldía a su esposo. Entonces, ¿y el fin justifica los medios? ¿Cuándo sí, cuándo no? Cuando el esposo no es dirigido por el Espíritu Santo, sí. Entonces en este caso, cuando la cabeza no cumple, como dice el hermano Miguel, no cumple su rol, ni hace las cosas conforme a los voluntarios, la mujer tiene que tener mucho temor de Dios ahí. No es tomar la iniciativa de una vez, no. Exacto, es tener mucho cuidado ahí, moverse con mucho sigilo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene que entrar a pelear el lugar con su esposo, porque no tiene que entrar a rivalizar, porque no tiene que sustituirlo, pero sí tiene que actuar con bastante sabiduría de Dios. No se trata de lógica, listo, como Nabal hizo esto mal, pues entonces yo voy a hacer esto, la contraposición, y listo, nos salvamos. No es tan fácil. Para nosotros, más o menos unos 2700 años después, eso es fácil, lo que hizo fue esto. No. Miren, hermanos, ustedes han estado en sus hogares y en la toma de decisiones, ustedes saben muy bien lo difícil que es a veces tomar una decisión para ustedes, ya sea apoyar a su esposo o ya sea contradecir, lo difícil que es. Entonces, para ella no fue nada fácil hacer eso que dice el relato allí. Por un lado, si ella se mantenía en la decisión de su esposo, los que estaban en contra de él iban a padecer hambre, ¿sí o no? Ellos con el tiempo iban a padecer hambre, ¿sí o no? Estaba en vela de juicio la vida de ella, de su esposo y de toda esa gente que estaba alrededor de su esposo, ¿sí o no? Ya cuando son decisiones tan trascendentales, pues toca mirar a ver. O él tomó una buena decisión o no tomó una buena decisión. Y en ese caso, apoyar la decisión o contradecirlo. ¿Cierto o no cierto? Y suena como una predicación muy clásica de los púlpitos cristianos, ¿cierto? No, esto suena totalmente contrario a lo que hemos escuchado muchas veces en los púlpitos cristianos. Entonces, ahí es donde vuelvo y repito, hermanos, está el carácter cristiano. Y por eso la predicación que damos aquí en Betel es una predicación que chirrea los oídos de otras personas. Por eso mencioné dos crisis de fe. Primero con David, crisis de fe. ¿Qué hago? ¿Me pongo a orar por mi enemigo? ¿Me pongo a bendecirlo? ¿O hoy cojo el revólver, la espada y lo enfrento? Vaya usted haga eso hoy en día. El problema es que se mete, por lo menos en Colombia. Estoy en Estados Unidos no tanto, pero aquí en Colombia sí. Segundo, ahora en el caso de Abigail, ¿apoyo a mi esposo en su decisión? ¿La respeto? ¿O la contradigo y humanamente me rebelo? ¿Difícil o fácil? Son dos crisis de fe bien difíciles. Y lo más fácil es predicar, no, hermanos, tienen que someterse, así su esposo mande o no mande bien, hay que someterse, amén y gloria a Dios. Pero eso es correcto. No. Pero eso es lo que se predica el día de hoy. Entonces, miren acá otra cosa muy interesante cuando tú analizas ese pasaje. El texto no dice que ella consultó a su pastor. Su pastor ya estaba aquí, muerto. Samuel, ahí empezó todo. Samuel se murió. ¿Y ahora qué? Fin del mundo. No, mija. Segundo, ¿qué pasó? Ella fue a la iglesia, salió corriendo a ver quién la puede ayudar. No. O era, mientras que me iba a quién sabe dónde quedaba la iglesia, a consultar a quién sabe quién, o era tomar una decisión ahí. Tercero, ella salió y llamó a Petro como presidente, le consultó, ¿qué debo hacer, Petro? Porque estamos acá en grave peligro. No, tampoco acudió al Estado. Cuarto, ella tomó una iniciativa propia. Ahora la pregunta es, ¿estuvo bien o estuvo mal? Segundo, seamos más bíblicos todavía. Quebró el mandamiento donde Proverbios dice
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ella se apoyó o no en su propia prudencia? Sí. ¿Y confió en el Señor o no confió en el Señor? Sí. ¿Ella actuó como Rahab, con fe? ¿O actuó en su carne? Con fe. ¿Y cómo sabemos si su decisión fue de fe? Porque fue una decisión de fe, de su corazón, de iniciativa, de saber que, de emoción, de saber que su esposo había obrado mal, pero que ella tenía que obrar bien. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si su fe estaba fundada en la roca o estaba basada en la arena? Porque la arena construye algo rápido, una acción rápida. Yo hago comida, hago esto y lo otro, y listo, salgo a la vida. ¿Por qué no? O sea, son cosas que nos hace pensar el texto allí. Y vuelvo y repito, seamos bíblicos. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. No, hermana, confía, espera, tranquila, no haga nada. Porque si usted hace algo, ¿qué pasa? Se apoya en su propia prudencia. ¿Bíblicos o no bíblicos? Bíblicos. Si notan cómo es que, por eso se llama la Biblia que es una espada de dos filos. Como con un corte nos cortamos nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pregunto, ¿puso su propia prudencia por encima de las decisiones de su esposo, sí o no? Y pregunto, ¿eso estuvo bien o estuvo mal? Poner su propia prudencia por encima de las decisiones de su esposo. Que dice que ni siquiera le consultó al esposo. Sí, ni siquiera le consultó. No es que no escuchaba a nadie. Y si su esposo, usted dice que mi esposo es así. ¿Quién sabe si su esposo es así? Usted lo ve así, pero quizás es así. Ahora, sigamos por este lado. Una mujer virtuosa no es una mujer que obedece a ciegas todas las órdenes de su esposo. Eso no es una mujer virtuosa. Es una mujer virtuosa que de 10 púlpitos en 9 se predica. Pero esa no es una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa no es una mujer que acata todo lo que el pastor dice o el Estado dice. No, eso no es una mujer virtuosa. Noten ahí, ¿acata qué? Todo. Y yo no estoy hablando de que ustedes sean feministas ni el liberalismo femenino, yo no estoy apoyando eso. ¿Listo? Si notan lo difícil que es. Una mujer virtuosa es una mujer que, como es sabia, tiene discernimiento. Ahora, avance un paso. Ahora me devuelvo 2. Pero cuando hablo de discernimiento, no hablo de discernimiento de espíritus. ¿Listo? Sino que sabe discernir la voluntad de Dios para la toma de decisiones. ¿Eso qué implica? Entonces ahora comenzamos a profundizar. Entonces, di un paso y ahora avanzar, voy a retroceder otro. O sea que voy con 3 pasos atrás. Siempre he dicho, a mí me toca avanzar un paso y devolverme 3, 5. Y después avanzo un pasito más y me vuelvo 10. Por eso me toca ir tan despacio en un versículo largo. Bueno, repito, una mujer virtuosa es una mujer que tiene discernimiento, pero no discernimiento de espíritus. Es una mujer que sabe discernir la voluntad de Dios en la toma de decisiones. Y vuelvo y repito, aquí decisiones no estamos hablando de decisiones netamente morales, no, de decisiones. ¿Sí? Compro la alberja o compro el frijol, compro el arroz, compro la papa. Decisiones, ¿hay que moral ahí? Ahí todavía no hay moral. O tocaría bien más cosas, sí, pero bueno. Entonces, vuelvo y repito, es una mujer que sabe discernir la voluntad de Dios en la toma de decisiones. Y para ello, ahí comenzó a profundizar, debe conocer y poner por obra ¿qué? Los principios y valores cristianos. ¿Listo? Y voy a profundizar más, porque conocer y poner por obra los principios cristianos, eso se le llama en términos generales teología práctica. Pero debajo de esa teología práctica hay otra, que se llama ¿qué? La teología confesional milenaria. Porque hay muchas teologías confesionales, ¿sí? Están los dispensacionalistas, tienen su conjunto de creencias, los pentecostales, los carismáticos, toda iglesia tiene su teología confesional. Pero cuando digo teología confesional milenaria, por milenios, estoy hablando que va
más allá del Nuevo Testamento. Es una teología muy particular. ¿Listo? Cuando yo me baso en una teología así, realmente, y vuelvo y repito, que ella conoce y aparte de eso, ¿qué? Pone en práctica, quiere decir que tiene que. Cuando una persona pone en práctica, quiere decir que tiene que. Otra palabra. Experiencia. Tiene experiencia. Y como tiene experiencia, eso le da ¿qué? Bagaje para hacer. ¿Le da qué? Bagaje para hacer. Bagaje, madurez. Cuando una persona ya tiene experiencia en algo, le da una gran madurez. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es importante, hermanos, que yo conocer los principios y valores cristianos a nivel general, conocer los principios y valores cristianos a nivel de mi rol como esposo, para amar a mi esposo, o llame eso para someterme, es la misma cosa. Y que en esa medida que yo los conozca y yo gane con los años experiencia, voy a decir hablar de qué, tengo la madurez de una mujer cristiana. Porque en las iglesias, yo he escuchado a pastores en las iglesias, aquí las mujeres son mujeres virtuosas, todas las mujeres son sabias, y yo apenas no me casa eso, no me cuadra. Con el solo vestir de una hermana, y más de una mujer joven, uno dice, aquí todas no son sabias. Entonces, en ese sentido, hermanas, vuelvo y repito, hay que conocer los principios y valores cristianos, hay que ponerlos por obra, hay que ganar experiencia con los años, y ahí sí podemos hablar de que era una mujer madura espiritualmente, y nada más rico que comerse un fruto que esté ¿qué? Maduro. Usted se ha comido un plátano verde, nada como comerse una rica ensalada y todos los frutos maduros, eso es delicioso, pero eso lleva ¿qué? Tiempo. ¿Y lleva qué? Experiencia. Cuando te sueltan el carro para conducirlo por primera vez, tú no tienes experiencia. Tú comienzas a ponerte nervioso y no sabes si meter primero el clutch y te enredas con los pedales y estás en una avenida y todo el mundo te pita atrás. No, se te vuelves un loco, ¿sí? Se te va el carro, se te jalonea el carro, se te apaga el carro y en el puente subiendo, no, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, hermanos, aquí nosotros, a la mujer que vemos aquí llamada Abigail, era una mujer sabia, virtuosa, con carácter cristiano, con experiencia y con madurez. Esa mujer que vemos aquí, que era Abigail, no era una muchachita de 18 años. Tal vez era una Para Elizares, que era come años, pero no tenía 18 años, ¿listo? Y en este sentido, hermanos, es para que nosotros entendamos realmente que la experiencia se gana con el tiempo, en la toma de decisiones. En la semana nosotros tenemos que más o menos, mucho más, que tomar más de 100 decisiones, cada uno. De esas 100 decisiones, si usted se somete, en las básicas el 90% de esas decisiones son decisiones que son normales, que no son trascendentales. Por ejemplo, una decisión trascendental, voy a apoyar a mi hijo a que se case con tal muchacho. Eso es una decisión trascendental. ¿Que usted se puede equivocar en esa decisión? Claro que se puede equivocar, como padre de familia, claro que se puede equivocar. Pero si usted tiene una margen de madurez alta, dada por la experiencia y por la toma de decisiones pequeñitas, porque el que tiene lo poco que, imagínense, esta decisión que tomó Abigail fue el resultado de la toma de decisiones chiquiticas, que llegaban a que ella pudiera tomar una decisión sabia. Entonces, por eso cuando usted vaya a contradecirle a su esposo, contraézcalo, pero con argumentos, que usted se nota que usted es una mujer con experiencia, con trayectoria, que se ha sometido, que escucha, que obedece, y en ese sentido no es fácil. Ahora sí, vamos a hablar de la clase de mujer que era Abigail, después de esa pequeña introducción. Abigail, primero que todo, no era una mujer que vivía diciéndole a todo el mundo, miren lo sabia que yo soy. Empezamos por ahí. Me toca acá. Sí, no era una mujer, no era una mujer así. ¿Se acuerdan ustedes de Eclesiastés? Cuando habla acerca del necio, dice, el necio vive diciéndole a todos que es que. Ahora sí me entienden el dicho.
Abigail no era una mujer que vivía diciéndole a todo el mundo que era sabio, no. O sea, eso parece algo evidente, algo bobo, pero quiero que usted tenga como correlación lo que acabo de citar del necio. El necio vive diciéndole a todos que es que necio. ¿Ustedes saben cómo un necio le dice a todos que es necio? Es sabio, lo que dice Salomón es muy sabio. Por sus actos, por sus palabras, lo conoceréis. Pero hay necios que son muy sabios. ¿Sí me entienden la contradicción ahí? Es muy sabio lo que dice el Espíritu Santo. Hay necios que son muy sabios. ¿Sí los hay o no los hay? ¿Y son muy sabios, sí o no? Nabal, ¿era un hombre necio, sí o no? Sí. Porque era más terco que una mula. Porque no había temor de Dios en él, era un perverso. Pero era muy sabio y más sabio que muchos sabios mundanos, ¿sí o no? Claro. Entonces podemos decir que hay necios que son muy sabios, ¿sí o no? Para hacer el mal. Entonces, en este sentido, vuelvo repito, siempre hermanas tengan en cuenta, en el caso de ustedes, como hermanas que quieren ser temerosas del Señor, que realmente el necio vive diciéndole a todos que es necio. Entonces, ¿es usted las hermanas que vive diciéndole a todas las hermanas, a toda la iglesia, a los vecinos, que usted es necio? Eso es como para que nosotros lo meditemos. Y en el caso de los hombres también. Somos otros de los hombres que vivimos diciéndole a todo el mundo que somos necios. Eso nos desarma. Eso nos lleva a tener temor de Dios, a entender realmente qué es la sabiduría de Dios acá. Pero lo repito, lo más fácil para mí es decir, no, esto es el Antiguo Testamento, eso, ¿sí? Y yo ahí por el ladito me escurro, ya, evito ese problema. Pero cuando tú tienes que echarle cabeza realmente a lo que está haciendo el Espíritu Santo, eso es un trabajo. Versículo 3, vamos a leerlo, a mirar nuevamente la clase mujer que era Abigail después de esa pequeña introducción. 45 minutos de introducción. Me quedan 15 minutos de sermón o 5 minutos, creo, no recuerdo bien. Versículo 3, vamos a leer el 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Primero que todo, era una mujer, ¿sí? No era una niña, era ya en el momento que el Espíritu Santo nos viene a hablar de ella, ya era eso, una mujer en edad ya madura. Esto no es una chica de 12 años, 18 años, 25 años, ya era una mujer. Primero. Segundo, cuando nos refleja el versículo 3 en ese contexto que nos está hablando allí, claramente nos muestra que esta mujer que era virtuosa era una mujer perfecta, ¿sí o no? No. Yo pregunto, ¿era una mujer perfecta, sí o no? No, No era perfecta. pero si era de buen entendimiento. Y si no era perfecta, el versículo 3 nos dice que tenía un defecto. ¿Cuál era? El esposo. El esposo. Sí, o sea, ella no era mala, el efecto estaba fuera de ella. Sí. Entonces, en este caso, hermanos, es claro que el Espíritu Santo nos muestra que realmente una mujer sabia, una mujer virtuosa, no es una mujer que es perfecta y que había tomado, por lo menos sabemos claramente que había tomado una mala decisión. Yugo desigual. Y no era cualquier decisión. Después de haber creído en Jesucristo como su Salvador, casarse es la segunda decisión más importante en toda su vida. Entonces, perdón. Pero en ese entonces no sé si la mujer podía elegir. O sea, es que también hay que mirar la cultura. Sí, pero no voy a entrar a ahondar ahí. Pero la cultura nos hablaba del hecho de los padres. Y hasta el día de hoy eso debe mencionarse. La tradición cristiana viene desde el Antiguo Testamento. Y los padres, el papá miraba, bueno, mijo, muestre a ver cuánto hay en el bolsillo. Si no hay nada en el bolsillo, ¿a qué viene? Pero hoy en día, no, papi, es que a mí me gusta, o nos gustamos y nos queremos. Y así pasa con los cristianos. ¿Y la opinión de los papás cuenta o no cuenta? No. Entonces, ¿sí nos da cómo somos cristianos mandados? Entonces, y como nosotros, la iglesia nace en el Nuevo Testamento, pues esto es una herejía que nos afecta en todo, horrible, eso es un asco completo. Pero pues todavía tenemos hermanos que predican eso y nosotros lo creemos durante años. Entonces, bueno.
Entonces, pero cierro el paréntesis de Claudita diciendo que a pesar de que había la cultura, aún así, recordemos que la verdad de Dios está por encima de qué? De la cultura. La soberanía de Dios está por encima de la cultura. Entonces, el criterio de la cultura no es de peso acá, ¿vale? Pero voy a repetirme al hecho acá, ya por el tiempo, no puedo entrar a explicar, al hecho acá de que ella había tomado una mala decisión. Y bueno, repito, ella. Estamos acá hablando del libro de Samuel. Y para aclarar un poquito la inquietud de mi esposa, que no está mal. Si usted recuerda en Génesis, cuando va al siervo de Abraham y habla con Raquel, no, Labán, no. con la esposa de Isaac, la esposa de Isaac, ¿cómo se llama? Ah, es que estaba pensando en Jacob. Y el papá de Raquel. No, Raquel, no, la esposa de Isaac, no Raquel, Rebeca. Cuando va el siervo a buscar a la esposa de Isaac, él simplemente fue y consultó a los papás, ¿sí o no? No. Primero habló con ella. Y segundo, tomó la opinión de ella, ¿no? Claro. Entonces noten que no era una cultura machista. Eso es un falso cristianismo que nos venden del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, y lo mismo fue acá. En el caso de Gael no fue que le tocó, mis papás lo eligieron a él. No. Ahí era una toma de decisiones, ella tenía que elegir, porque era la tradición del Antiguo Testamento. Por eso se habla de una tradición. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, en este caso ya el Espíritu Santo nos lo pinta ya como una mujer madura, pero por lo menos en el momento que ella fue a casarse, porque el relato habla de su marido, claramente nos muestra que ella en ese momento no tenía la madurez que ya había adquirido con los años. Y si usted se casa en yugo desigual y se casa mal, créanme que su vida son muchas lágrimas las que usted le va a hacer pagar esa mala decisión. Créanme que sí. Yo no lo hablo por mi experiencia, yo lo hablo basado y con la autoridad que dice el Espíritu Santo en la Biblia. Si para el cristiano casarse con otro cristiano es duro, para un cristiano casarse con alguien que está en las tinieblas, casi a veces viene siendo un infierno. Es muy duro. Entonces, en este caso, hermanos, y ese infierno se da solamente con los que están fuera de la iglesia o los que están también dentro. El yugo desigual se da también con los que están dentro. Por eso, o sea, vuelvo repito, en el caso de Abigail, en este caso, como la pinta aquí en este momento, la historia de Abigail, una mujer madura, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer virtuosa, una mujer que, ¿cómo es que se llama esta hermana que predica, que estoy escuchando de ustedes? Nancy Lumos, sí, muy buena. O sea, una parte de aquí, wow, espectacular. Pero el versículo también nos muestra que ella no siempre fue una mujer virtuosa, no siempre fue una mujer sabia, no siempre fue una mujer que tomó bien las decisiones. Y en ese sentido, tuvo que haber algo que cambió su vida. Entonces, su esposo fue el que cambió su vida, y le trajo paz, amor, gozo. Para nada. Entonces, si hubo alguien que generó amargura, tristeza y lágrimas sobre su vida y destruyó el alma de Abigail, ¿quién fue? El esposo. Y vemos acá en este momento en el versículo 3 una mujer así. Entonces, cuando nosotros estamos en una pelea matrimonial y nosotros decimos que yo soy así por su culpa, ¿sí? Entiéndame que, o sea, ahí estamos reflejando bastante madurez, que eso no es fruto del control del Espíritu Santo, eso es del fruto del control de nuestra carne. Y que de qué boquita de los que estamos aquí no ha salido esa frase: todos somos pecadores. Aquí a ver quién llegan son los que están enfermos, pero con conciencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hermanos, terminamos hoy solamente diciendo esa parte del versículo 3, el hecho de que la madurez se adquiere por la experiencia y se adquiere por conocer y poner por obra. Si yo no pongo por obra, no hay madurez. Entonces, y eso nos tiene que a nosotros motivar realmente a un cristianismo de cambio. Puede ser que nosotros no seamos muchos, pero si no hay un cambio en nosotros, pues aquí no estamos haciendo nada. Hay muchas iglesias donde hay mucha gente, pero que realmente, ¿qué se está haciendo?
¿Qué seguimiento se les está haciendo a ellos? ¿Qué están haciendo los hermanos en las iglesias? ¿Qué están haciendo con sus líderes jóvenes? ¿Qué está pasando? Y al haber un cristianismo así, evangélico, eso no es más sino un catolicismo romano. Eso es levantar otra gran ramera. Ahí no hay nada. Entonces, generar un cristianismo de cambio cuesta mucho trabajo. Y así como a usted le cuesta tiempo madurar, a nosotros como iglesia también. Porque madurar inclusive implica un ¿qué? Un cambio de mente. Es entrar a cuestionarse si realmente esto es así o no es así, por qué sí, por qué no. Y basado en ese cambio y en ese proceso, porque eso es un proceso, y eso toma tiempo. Después llevarlo a la práctica. Y si llevarlo a la práctica toma tiempo. Y usted va a ver decisiones que se va a equivocar. Así sea usted una mujer virtuosa, no, se va a equivocar. Entonces, ¿y cómo voy a hacer si me equivoqué? Entonces ahí es donde entra el pastoreo y ahí es donde entran otras cosas que nosotros vemos claramente en la vida de Abigail. Entonces vamos a orar al Señor y a pedir al Señor que realmente pues, nos siga dando a conocer su doctrina. Si conocemos la doctrina, hay esperanza de poner por obra lo que es. Y si ponemos por obra lo que es, realmente generamos mujeres que son virtuosas. Miren, Samuel se murió, el pastor de esta mujer se murió. ¿Y se le acabó la vida de ella? No, la vida sigue. ¿Y los problemas se le acabaron a ella? ¿Las decisiones difíciles se acabaron? Eso son toda la vida. Entonces, en ese sentido, hermanas, por eso es importante conocer la palabra, conocer la sana doctrina milenaria. Es que así como la palabra es milenaria, va por miles de años, la sana doctrina también es milenaria. De manera que si el dispensacionalismo no tiene sino 200 años, esto no sirve para nada. Y de manera que si hay otras cosas por ahí parecidas a eso, ahí no hay, no le coma cuento. Es por este lado. Entonces, cuando tú te vas a hacer una cosa así, eso tiene poder, tiene peso y tiene autoridad. Entonces, que Dios nos dé un corazón humilde para escuchar el mensaje de la cruz. Padre, te damos gracias, Señor, por Jesucristo, porque Él es el ejemplo de sometimiento.